Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal de YouTube, Resonate, donde hoy os voy a explicar la diferencia entre la reprogramación, la trascendencia y la transmutación. Tres conceptos que son imprescindibles para la evolución humana, para poder encontrar nuestra propia verdad interior y poder conectar con nuestro ser superior. De esa manera canalizar nuestra propia verdad. Bueno, vamos a comenzar primero con lo que es la reprogramación. ¿Qué reprogramamos? Reprogramamos nuestro cerebro, reprogramamos el sistema de creencias, al igual que luego las trascendemos y al igual que luego las transmutamos. Para saber realmente en qué consiste la reprogramación y saber realmente en qué consiste la transmutación y la trascendencia, necesitamos saber qué es una creencia. Una creencia es, como concepto definido como tal, significa que damos por hecho que algo es cierto, aunque no lo sea. Con lo cual, bueno, que nosotros creamos que algo es cierto, no significa que eso sea cierto. La creencia es un instrumento para la manifestación en esta tercera dimensión de conciencia, en la que sin la creencia, sin creer algo, sin convertirnos realmente en eso, no podemos manifestar. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si yo tengo la creencia de que soy tonta, de que no soy suficientemente inteligente, ¿qué me va a suceder? Que mi subconsciente me va a sabotear en los momentos en los que necesito ser inteligente para mostrar determinada habilidad o comunicarme de cierta manera. Sin embargo, si yo me considero una persona inteligente, voy a transmitir esa información, voy a gestionar esa habilidad de una manera completamente diferente. Y para ello debemos saber que, como siempre digo en mis vídeos, en todos y cada uno de ellos, todo es dual. Absolutamente todo, hasta las creencias que nosotros poseemos dentro de nuestro sistema de creencias son duales. Es decir, la creencia de el no sentirme inteligente, por ejemplo, y la creencia de sentirme muy inteligente, entre esas dos creencias existe una superioridad y una inferioridad. Es la dualidad experimentada por nuestro ego, que nos lleva, por supuesto, siempre a la oscuridad para poder experimentarla y luego pasar a la luz. De modo que, bueno, si tenemos esta dualidad en las creencias, ¿qué sucede? Que para poder reprogramar una creencia, yo tengo que ir al lado opuesto. Es decir, regularmente la gran mayoría de los seres humanos no nos sentimos lo suficientemente inteligentes. Hay muchos que se sienten muy inteligentes y también están polarizados en la parte superior. En realidad, todos somos únicos y lo que yo tengo que aportar al mundo pues es único para mí y lo que tú tienes que aportar al mundo es único para ti. De modo que, bueno, en este caso es súper importante conocer los dos lados de la creencia. ¿Qué hacemos con la reprogramación? Todos, absolutamente todos, heredamos un sistema de creencias y adquirimos un sistema de creencias durante nuestra infancia. Es decir, venimos con un transgeneracional, un sistema de creencias transgeneracional que viene de nuestros ancestros y un sistema de creencias generado por el ambiente en el que yo me crío. Por ejemplo, la religión que te dan, el nombre que te dan, la escuela a la que vas, la gente con la que te relacionas en la infancia, que al final son los amigos de tus padres, los profesores que tus padres han decidido que sean tus profesores, etcétera. Todo eso genera también un sistema de creencias. ¿Y qué sucede? Que este sistema de creencias, para que la mente sea lo suficientemente madura para poder después despertar el kundalini a través de la trascendencia y que podamos comenzar a transmutar esas creencias, la mente tiene que madurar primero y como madura a través de la reprogramación. Es decir, todas esas creencias negativas que hemos ido absorbiendo y que nos han ido limitando, las tenemos que reprogramar. ¿Cómo las reprogramamos? Pasando desde un lado a su otra polaridad. Es muy común reprogramar con afirmaciones porque es lo que mejor funciona. Una afirmación que refute esa creencia para hacer que la creencia vaya a la otra polaridad. Cuando la creencia va a la polaridad opuesta es cuando la creencia comienza a ser reprogramada.
Porque al final volvemos a lo mismo. Una creencia es creer que algo es cierto, aunque no lo sé. Eso grábatelo a fuego en tu mente. Entonces, bueno, si tenemos una creencia de no me siento lo suficientemente inteligente, pues ¿cómo yo voy a reprogramar esa creencia? Llevándola al punto opuesto, con afirmaciones que me hagan sentir digno, que me hagan sentir inteligente, que me hagan adquirir ese poder. En eso consiste la reprogramación. La reprogramación no tiene ningún aprendizaje como tal, sino que la reprogramación es simplemente cambiar una polaridad de la creencia por otra polaridad de la creencia. Pero evidentemente existe un punto neutro. ¿Qué sucede? Que cuando se produce un aprendizaje, es decir, no solo yo ya la he reprogramado, sino que gestiono un aprendizaje en mi mente, en el sentido de, ok, ¿por qué no me siento inteligente? ¿Quién fue en mi infancia el que me hacía no sentir inteligente? ¿Con qué relaciono yo eso de no sentirme inteligente? Cuando empiezo a activar ese observador que observa lo que va sucediendo cuando a mí misma me llamo no inteligente, entonces ahí se produce una trascendencia, porque empezamos a ir hacia el medio de la polaridad de la propia creencia. Es decir, en la polaridad, tanto en sentirme inteligente como en no sentirme inteligente, existirá un cierto sentido de inferioridad o superioridad y un cierto sentido de responsabilidad y culpabilidad dentro de mí mismo, un cierto sentido de vergüenza, es decir, nuestro ego está ahí, ¿ok? Pero cuando hacemos una trascendencia, vamos más allá de la creencia, vamos más allá del ego, nos damos cuenta de que existe un pequeño aprendizaje, de que, bueno, de que yo me he estado sintiendo no inteligente, porque a lo mejor mi papá me estuvo llamando siempre tonta. Y como mi papá me estuvo llamando siempre tonta, pues yo ya me creo que soy tonta. Por eso es tan importante la información y la forma en la que hablamos a nuestros hijos, a nuestros descendientes. Háblalos de una manera positiva. Que ellos sepan que la inteligencia es simplemente un parámetro que no los define para nada. Que la inteligencia es algo que se desarrolla. Y por supuesto, intentemos no meterlos en esa polaridad negativa. Intentemos siempre llevarlos un poquito más hacia la polaridad positiva, sin hacer un exceso de confianza tampoco, porque sabemos que el ego se engancha en la superioridad o en la inferioridad. Hay que hablarles de que ellos son únicos y que lo que ellos tienen que comunicar, lo que ellos tienen que aportar a este mundo es único y su manera va a ser única, de modo que no se tienen que comparar con nadie. Con lo cual, en el caso de la trascendencia, existe un determinado aprendizaje. Yo me doy cuenta de que esa creencia ni siquiera viene de mí, que esa creencia es adquirida y que no soy yo. Ahí es cuando comenzamos a trascender la creencia, cuando nos damos cuenta de que no nos empezamos a definir con ello, sino que no somos eso, somos algo más. Hasta ahí llegamos con la trascendencia. ¿Qué sucede con la transmutación? Bueno, la transmutación ya es un paso más allá de la creencia. Digamos que a nivel reprogramación y a nivel trascendencia, estamos trabajando más a nivel mental. Sobre todo a nivel programación, estamos laborando continuamente a nivel mental, porque al mismo tiempo que reprogramamos, estamos desarmando todos esos patrones ancestrales que nuestro ego nos ha implantado. Luego, cuando pasamos a la trascendencia, ahí comenzamos a abrir nuestro corazón, a conectar con esa vulnerabilidad, con esa compasión y ese amor interno que todos tenemos. Y a través de ese amor interno y compasión es como se produce el aprendizaje. Y comenzamos a trascender esa creencia, que en muchos casos pues, es un sistema de creencias total. Después que llega la transmutación. La transmutación es a nivel álmico, es a nivel de lo divino. La transmutación lo que hace es, bueno, yo ya tengo claro que eso es una creencia, que esa creencia ya sea me siento inteligente o no, en el momento en que de repente puede salir de nuevo el ego, que dispare esa herida y aparezca de nuevo esa creencia de no me siento inteligente, la vas a transmutar en el momento, vas a ir transmutando esas
capas de energía oscura las vamos a ir transmutando y metiendo en la espiral de la luz, en la espiral de la ascensión. ¿Por qué? Porque la transmutación lo que hace es erradicarlo de tu campo energético. Es decir, ya no me siento ni no inteligente ni más inteligente que el otro. Ya sé que soy único. Ya sé que mi inteligencia es única. Es la que yo tengo que tener en esta existencia para poder transmitir la información que tengo que transmitir, para poder generar las habilidades que tenga que generar en este mundo, para poder aportar lo que yo tenga que aportar en el mundo. Digamos que durante la reprogramación seguimos estando en la dualidad del universo. Con la trascendencia comenzamos a aplicar esta unificación hacia un punto neutro y comenzamos a abrir nuestro corazón. Ya hay un cierto aprendizaje y ya comenzamos a todas esas capitas de cebolla de esa oscuridad que ha salido para que nosotros iluminemos, todas esas capitas de cebolla las vamos unificando y con la transmutación esas capitas de cebolla quedan en esa creencia completamente unificadas y pasan a conformar luz. Es decir, entran en la espiral de la conciencia y se convierten en luz, con lo cual iluminas. Es muy importante tener claro que la transmutación implica que esa creencia se va a iluminar. Es decir, en el momento en que tenemos claro los dos lados de la polaridad y unificamos esas polaridades, viendo que realmente no somos tontos y no somos inteligentes. Somos las dos cosas. Habrá momentos en los que yo me sienta más inteligente, habrá momentos en los que me sienta menos inteligente y está bien, es parte de que somos todo ello. Pero lo más importante es saber que eres único y que esa creencia solo te está haciendo saber que tienes que iluminarla. Entonces, con la transmutación, todos esos puntos de conexión que existen entre las dos polaridades se unen y digamos que esa oscuridad se ilumina. Entonces, esa creencia queda erradicada, pero no que quede erradicada porque la eliminemos, es que esa creencia queda iluminada. Es decir, es como si nosotros la devolviéramos a toda la información del universo, del cosmos. La devolviéramos allí, pero seguimos teniendo acceso a ella. De modo que la transmutación cambia nuestros genes. Las creencias, como hemos dicho, son imprescindibles en la tercera dimensión de conciencia. ¿Por qué? Porque es la manera en la que manifestamos todo a través de la creencia. Como decía Morfeo, no pienses que lo eres, sabes que lo eres. Pensar que lo eres no es suficiente. Pensar es solo estar en la mente, pero saber que lo eres es algo muy, muy diferente. Para eso existe la creencia con la intención y con la emoción. En esta tercera dimensión de conciencia existen muchas creencias que son creencias de supervivencia que no podemos eliminar y no podemos transmutar. ¿Por qué? Porque está claro que si tú te pones delante de un coche y ese coche viene a 60 kilómetros por hora y te atropella, pues seguramente saldrás muy herido. ¿Por qué? Porque vivimos en una dimensión física donde la oscuridad es tan grande que se materializa en lo físico. Y cuando la oscuridad es tan grande que se materializa en lo físico, tú no puedes transmutar absolutamente todo. Bueno, pues espero que esta información te haya un poquito aclarado la diferencia entre la reprogramación del sistema de creencias, la trascendencia del sistema de creencias y la transmutación del sistema de creencias. Si tienes cualquier duda, cualquier comentario y quieres dejármelo aquí abajo, bienvenido es. Ya sabes que con todos tus comentarios y todas tus preguntas yo también aprendo. Y bueno, pues nada, por aquí os veo por el canal. Un beso muy grande a todos y que paséis un gran día.